Nos enlazamos con Jesús Esquivel hasta los Estados Unidos. Buenos días, Jesús, ¿cómo estás? Bienvenido. Carmen, muy buenos días. Pues ya está todo listo en Nueva York, Carmen, para que este lunes 20 de julio sea sentenciado el capo de capos del cártel de Sinaloa, Ismael El Mayo Zambada García. El día de ayer, los fiscales del Departamento de Justicia, encabezados por Joseph Nocella, a cargo del caso, le entregaron al juez federal de la Corte del Distrito Este en Brooklyn, Nueva York, Brian Cogan, una carta con sus recomendaciones de sentencia. Y en esas 8 cuartillas de este documento, esencialmente le piden al juez que sentencie al Mayo Zambada a cadena perpetua y que le imponga una multa de 15,000 millones de dólares. 2.400 millones de dólares más de lo que había propuesto el propio juez Cogan en agosto del año pasado, cuando Zambada García, ante él, aceptó su culpabilidad de los delitos que le achaca el Departamento de Justicia. Los fiscales consideran que los 15,000 millones de dólares sería la multa adecuada al Mayo Zambada. Estos fondos, Carmen, se recuperarían por parte de Estados Unidos a través de confiscaciones a propiedades y cuentas bancarias del Mayo Zambada. Pero me parece que más que la sentencia, ya sabíamos que iba a ser cadena perpetua en base a las reglas de sentencia para delitos federales de conspiración para trasegar drogas a Estados Unidos, es lo que indica en la misiva el fiscal Nocella, Carmen, ya que dice: bajo el control y supervisión del acusado, el cártel, refiriéndose al cártel de Sinaloa, pagó millones de dólares en sobornos a todo tipo de autoridades gubernamentales de México, policías, militares y políticos, para garantizar que el cártel pudiera operar sin interferencia. Y son varias ocasiones en las 8 páginas, Carmen, en donde hablan de la corrupción que generó el cártel desde su empoderamiento, dicen ellos, desde los años 80, en colaboración con su compadre, Joaquín El Chapo Guzmán Loera. Y fíjate lo que hacen. Como ejemplo del poder de corrupción que tenía el cártel de Sinaloa bajo la dirección del Mayo Zambada, ponen a otro narcotraficante, Genaro García Luna, el amigo, asesor, confidente, mano derecha y secretario de Seguridad Pública de Felipe Calderón. Y qué mejor ejemplo que ese, Carmen, para destacar el nivel de corrupción que tenía el Mayo para con los gobiernos. Estamos hablando de un secretario o un exsecretario integrante del gabinete presidencial, justamente encargado de combatir al crimen organizado en México. Este señalamiento que hace el fiscal Nocella a Cogan me parece que pone bajo relieve hacia dónde va este caso, porque sí, se va a acabar el corrido del Mayo Zambada el lunes, posiblemente jamás lo volveremos a ver en persona ni en dibujos, y será desde esa clandestinidad, bajo la protección de Estados Unidos, en una prisión federal, en donde los fiscales lo van a consultar para que empiece a hablar conforme a un arreglo al que lleguen después de la sentencia, y pues, de cátedra de narcocorrupción desde 1966 hasta julio de 2024, porque debemos recordar que llegó a los Estados Unidos, al aeropuerto municipal de Santa Teresa, Nuevo México, el 25 de julio, en un avión o avioneta privada, junto a Joaquín Guzmán López, uno de los hijos del Chapo Guzmán. Y sobre este aspecto, en la página número 4 del documento de 8 cuartillas, los fiscales le señalan esto al juez, su llegada a los Estados Unidos. Pero hay 2 párrafos censurados, Carmen, en ese punto específico, lo cual uno puede imaginar que al juez
los fiscales le dan poco más de detalle, lo tiene que saber Kogan para poder dictar sentencia, sobre ese misterio que hay en torno al arribo de el Mayo Zambada y el hijo del Chapo a los Estados Unidos. Ahora bien, hacen un apartado, Carmen, y aclaran lo que estábamos platicando hace unos días en tu programa sobre lo que se señaló del FBI, aunque no señala a la dependencia que arresta al Mayo y al Chapito. El fiscal Nochela le dice al juez que ese 25 de julio fue arrestado por autoridades de Estados Unidos en Estados Unidos, valga la redundancia. Y creo que ese es, de alguna manera, directa o indirecta, respuesta a lo que se estaba debatiendo en México sobre la posibilidad de que el FBI haya violentado la soberanía nacional de nuestro país. Era lógico, lo habíamos platicado, Carmen, que pues se estaba refiriendo al arresto, a la llegada del avión a los Estados Unidos. Más detalles no lo sabemos, podemos especular, pero eso es lo que dicen. Una de las concesiones que le pide el fiscal federal a Kogan es que acceda, y ellos están de acuerdo, al pedido de el Mayo Zambada de que una vez que sea sentenciado a cadena perpetua, sea enviado a una prisión federal que cuente con un sistema médico acorde a los problemas de salud y físicos que tiene él. Los fiscales le dicen al juez que están de acuerdo. Así es que, Carmen, estamos en las últimas estrofas del corrido del Mayo Zambada que se acaba de cantar o se terminará de cantar este lunes a las 11 de la mañana en Nueva York. Cadena perpetua y pues 15,000 millones de dólares, que es la cantidad que se ha fijado. No es una multa. ¿Cuál es la expresión legal correcta para hablar de este tema? Confiscación. Confiscación. 15,000 millones de dólares. ¿Cómo es que se da eso? Bueno, ellos sostienen que el cálculo que hacen de la cantidad a pagarle a los Estados Unidos, estos 15,000 millones de dólares, es en referencia a las ganancias millonarias del cártel de Sinaloa con el trasiego de drogas, mientras imperaba el Mayo y el Chapo en esa organización criminal. Dice el documento que metieron miles, así dice, miles de toneladas de todo tipo de drogas a los Estados Unidos. Y obviamente ellos hacen un cálculo. Te decía que en agosto del año pasado, cuando el propio Mayo ante el juez dijo en español que aceptaba haber cometido todos esos delitos, en ese momento el juez le indicó que bajo las reglas de sentencia iba a ser castigado con cadena perpetua y que él le impondría una multa, de 12,600 millones de dólares. Eso fue lo que dijo el juez en ese momento. Los fiscales le están sugiriendo, como parte de estos procedimientos, que le agregue otros 2,400 millones de dólares, Carmen. Pero todo eso, pues tampoco vamos a saber si los paga o no los paga. Se supone que eso es en base a la confiscación, congelamiento de cuentas bancarias, confiscación de propiedades, que una vez que está sentenciado y platica con los fiscales, pues les dice en dónde se encuentran estos bienes y cuentas bancarias para pagar supuestamente esa multa, tal y como hizo su hijo, el príncipe Jesús Vicente Zambada Niebla, el Vicentillo. Y de eso tampoco vamos a conocer los detalles, Carmen, porque, insisto, se dicta sentencia y se acaba todo. Pues ahí está, y se acaba todo. Ya no habría ningún otro tipo de colaboración del Mayo Zambada, ya no habría ninguna otra Pública circunstancia. no. Pública no, pero no pública. Ya, claro. Es obvio que va Ese a es el hablar. tema, ¿no? O sea, ¿qué viene después? Más allá de la sentencia, más allá de los 15,000 millones de dólares, más allá de lo que se dice públicamente, aquí la pregunta es si hablará o no el Mayo para obtener mejores condiciones, pues carcelarias básicamente, o para su entorno familiar.
El otro día lo decíamos, Carmen, cuando el abogado Frank Pérez, representante del Mayo, presentó su propuesta de sentencia, cuando le dice va a aceptar la cadena perpetua y le pide al juez eh, una prisión federal acondicionada con un sistema médico que se ajuste a la realidad por la edad del Mayo, que tiene 76 años, que no es él el que toma la iniciativa. Esas son las reglas jurídicas, Carmen. Una vez dictada la sentencia por Kogan, van a pasar días, lo tienen que mandar a la prisión, que por cierto, dicen los fiscales, que eso será responsabilidad del Buró Federal de Prisiones, que es lo normal, no están hablando nada que no sea lo de siempre. Pero una vez que ocurra eso, los fiscales, que seguramente ya lo hicieron, van a presentar una moción al juez, a Kogan, y ahí le dirían, señor juez, en este caso el Mayo Zambada, está dispuesto a colaborar con nosotros, a entregarnos información que nos interesa, todo eso no lo vamos a saber, para elaborar encauzamientos o fortalecer otros en contra de criminales, en contra de políticos, militares y todos los demás que ellos mismos están señalando en la acusación, y consideramos que en compensación a lo que puede proporcionarnos o ya nos está dando, se debería reducir la sentencia de cadena perpetua a tantos años o ser transferido a cierta prisión. Esos detalles, Carmen, no se conocen después de la sentencia. Estoy hablando de todo lo que hemos visto por lo que ocurrió en los juicios a los que he asistido a reportear, Carmen. Y en el del Mayo Zambada, pues no hubo juicio. En el caso de Joaquín El Chapo Guzmán lo era, y me parece que eso lo debe recordar el auditorio. Cada vez que se presentaba un testigo protegido o cooperante para incriminar, en ese caso, al Chapo, el juez y los fiscales le recordaban a esos testigos que bajo el acuerdo de cooperación al que se comprometieron y en el cual se les está trabajando para reducir la sentencia, en el caso de los que todavía estaban presos, que en ese momento el Vicentillo aún estaba preso, se obligaban por esa firma a testificar, a decir la verdad, y que si mentían, se les revocaba el acuerdo y iban a ser regresados a prisión a morir tras las rejas. Esa es la lectura que se da siempre cuando se presenta un testigo. Recordarás que hasta hablamos de la posibilidad de que su mismo hijo testificara en su contra, si es que hubiese habido juicio. Y ocurrieron otros casos, como el de los hermanos Flores, estos ciudadanos estadounidenses del estado de Illinois, que cuando estaban cooperando con la justicia de Estados Unidos, los llevaban a un hotel en donde los interrogaban los fiscales. Incluso se hizo una especie de broma cuando uno de estos hermanos y un agente de la DEA testificó para señalar que los tenían en un hotel y que, pues, bajo las restricciones no podían acercarse a sus familiares, pero una esposa de uno de los gemelos pues se metió porque tenía incluso un bebé, y en esas escapaditas al hotel pues la embarazó su marido bajo la custodia de la DEA. Entonces, ese tipo de cosas solamente nos enteramos hasta que hay un juicio, y digamos que el Mayo, si se hace el acuerdo, si lo acepta el juez, se convirtiera en testigo protegido o cooperante. Lo volveríamos a ver en caso de que se presentara a testificar contra alguien de quien él haya colaborado con información, y eso pues sería especular quién puede ser. Por lo pronto, pues los chapitos no van a tener juicio, Carmen. Ahí era donde se pudiera presentar. Y el general Mérida, del caso de los 10 junto con Robert Rocha, pues ya está cooperando, y el otro también. O sea que se ve muy complicado por ahora
que es, bajo un acuerdo, el Mayo se presente como testigo de la Fiscalía. Pero esa es la realidad jurídica que hay en Estados Unidos. Por eso, insisto, tiene 76 años. La última vez que los reporteros que veamos personalmente al Mayo será este lunes en la Corte Federal del Distrito Oeste en Brooklyn, Nueva York. Ya después de ahí, nada. Después de ahí, nada, no se le volverá a ver y bueno, pues es una historia legendaria para mal, ¿no? Es el capo de capos al final de cuentas. Hay varios capos en México, pero a ver qué me dices, es la gran leyenda del crimen organizado. Bueno, lo dice el documento, Carmen, que es el auténtico Sí. líder más poderoso del cártel de Sinaloa. Lo dice la carta de Nochela Tal cual. que le envió al juez Kogan. Lo marca como el hombre con un poder de corrupción más importante. Y creo que ese es el punto. Me parece que los fiscales también tienen tintes políticos, están enviando un mensaje, ya sabemos a quién. El hombre que más corrompía funcionarios, y ponen como ejemplo a Genaro García Luna. ¿Qué otro ejemplo podrías poner? Sino un secretario de Seguridad Pública. En Pues este sí. caso estamos hablando del narcotraficante García Luna. Imagínate. No puedes poner mejor ejemplo que ese. Gobernadores, pues ya lo sabemos. Militares también, ya hasta el cansancio he repetido la historia que contó el Vicentillo en el juicio del Chapo. Pero sí, es el narcotraficante más importante y no necesitamos leer al ex embajador tan gris, Ken Salazar, para imaginarnos, ya lo hemos platicado muchas veces, Carmen, que de la boca de el Mayo Zambada cooperando con Estados Unidos saldrían pues amenazas que van a poner a temblar y sin dejar dormir a muchísimas personas en nuestro país. Ni más ni menos. Pues seguiremos hablando. Jesús Esquivel, como siempre, gracias por estar aquí. Buenos días. Carmen, te quería pedir un favor. A ver. Quiero hacer un breve anuncio rápido porque me parece que es importante para quienes siguen en mis cuentas. Tengo hackeada desde el domingo pasado mi cuenta de X. No me antes Twitter. digas, ¿cómo fue? ¿Qué pasó ahí? No lo sé. Uf. La verdad, no lo ¿Hackeada sé. tu cuenta de X? Sí. Me avisó un colega mexicano, Alfredo Lecuona, me mandó un mensaje y lo hablé por teléfono con él y me preguntó que si ya me había dado cuenta que estaba hackeada mi cuenta. Y la verdad, pues no me había dado cuenta, no la uso con mucha frecuencia y menos los fines de semana. Y sí, estaba hackeada. Les están llegando correos a personas también. Ernesto Ledesma ya me habló, me mandó mensaje el día de ayer y este es el mensaje que les llega y dice: hola, ¿puedo pedirte que votes por mí? Estoy postulado para ser coanfitrión de un evento de podcast que organiza Spotify en colaboración con Google en todos los países europeos y soy uno de los pocos participantes de México. El número máximo de votos posibles es 450 y hasta ahora he alcanzado 312. Realmente apreciaría mucho tu voto. Pues no soy yo el que está mandando este mensaje, Carmen, es los que hackearon mi cuenta. Qué tremendo. Ya Google me mandó 2 mensajes, Google X. Me da a conocer incluso el correo electrónico de quien se apoderó de la cuenta. Uy. Y que lo hicieron, en este caso en Nueva York, a través de un Samsung. He estado trabajando con unos colegas para ver si se puede recuperar la cuenta o no, y se descubrió que no soy la única persona víctima de este hackeo. Se está llevando a nivel internacional y en varios idiomas. Y lo que sí me advierten es que quien reciba este mensaje, que ni siquiera abra el link, porque al abrirlo sin votar ya quedaron vulnerables. Incluso no pueden arrobarme porque pueden quedar también vulnerables. Estoy hackeado y no sé si posiblemente hoy o mañana, porque dice X que tardará días. Veremos si se le encuentra solución o se perdió simplemente la cuenta, Carmen.
No, pues muy importante y desde luego hacemos eco a este llamado que estás haciendo para el público, para las personas que te conocen, que puedan tener contacto contigo, que puedan recibir un mensaje de esta naturaleza y bien a bien no se sabe qué tipo de vulneración suceda. Lo único que está claro es que se hace para algo y no es algo que pueda ser positivo, dado que se está simulando tu identidad, se está utilizando tu nombre, se está usando tu nombre para buscar que la gente abra ese link y vote y pues algún tipo de afectación tendrá. No sé si tienes claridad que pueda venir por ello, pero evidentemente la recomendación es que no lo hagan. Sí, que no lo hagan porque quedan vulnerables a un hackeo. Eso es lo que explicó X en los correos que me han enviado. Y bueno, no tenía manera de avisarles cómo uso la cuenta, no la puedo utilizar. Por eso, gracias por darme este No. momento de hacer esta advertencia. Muy importante, ¿no? Y estamos al pendiente, cualquier cosa en la que podamos colaborar como espacio que es tuyo, por supuesto, pues seguimos adelante con este caso que te afecta personalmente, pero que también es una alerta para otro tipo de situaciones, otras personas que pudieran estar en la misma situación. Desde luego hay que alertar a la ciudadanía de este tipo de prácticas que lamentablemente ocurren y como tú dices, te han dicho que es a nivel internacional. Así que Sí. quedamos al pendiente del asunto y abiertos para cualquier cosa, Jesús. Y rápidamente, ¿Francia o España? Ay, ¿creerás que estoy todavía dudando? No, Carmen, Soy ya muy es el colmo, indecisa, soy muy dime. indecisa. ¿Francia o España? Mira, yo tengo doble nacionalidad, yo soy mexicana y española, entonces tengo que ir a España. España. Pero Francia me encanta, Francia, también le voy a ir a Francia. No sé qué voy a hacer. Yo Tengo un también le voy a corazón España. partido muy seriamente con Francia y España, muy seriamente. Tengo un gran cariño por Francia por muchas razones. ¿Y tú a quién le vas? Voy a España. A Tú vas a España. España. Bueno, España. tendré que decidirlo antes que se acabe el programa. Y mañana voy a Inglaterra. Recuerda que es mi gallo en la quiniela. Y en la quiniela yo puse que la final iba a ser España contra Inglaterra. Exactamente, ya lo veremos. Bueno, pues Jesús, un abrazo y seguimos en contacto. Buenos días. Buenos días, Carmen. Buenos días. Créame que sí tengo este corazón partido porque Francia me encanta, es una selección impresionante. España, ni se diga. Pero no pueden empatar, ya lo sabemos. No hay manera de empatar, no hay manera de empatar. ¿Qué piensa usted? Ahí está, sino el buzón del Mundial. Pues díganos qué piensa, cuál de los dos, qué piensa del Mundial. Aquí dejamos esta invitación. El buzón del Mundial, tu minuto en la cancha. Queremos escuchar tu opinión. Envíanos un audio o video por WhatsApp al 55